Hola a todos. Hoy vamos a hablar de bloqueantes neuromusculares y anestésicos generales. Acordaros que hemos estado viendo el sistema simpático, el sistema parasimpático, uno gobernado por noradrenalina, el otro por acetilcolina. Ahora nos vamos a fijar aquí en los bloqueantes neuromusculares. Son los fármacos que van a impedir esta transmisión, la transmisión que ocurre en el sistema eferente somático entre una neurona y el músculo esquelético. Esa transmisión también es gobernada por acetilcolina. Bueno, ¿cómo se produce esa transmisión? Porque si vamos a intentar explicar cómo funcionan los fármacos que la impiden, vamos a explicar primero cómo se produce. Aquí tenemos una neurona y aquí tenemos el músculo. Esto se llama también unión neuromuscular, UNM, o placa motora. Es muy parecida a la transmisión colinérgica. Tenemos colina, acordaros, un precursor que pasa a acetilcolina. Esa acetilcolina se vesiculiza para protegerse de la degradación enzimática. Cuando hay una señal que nosotros en este caso pues podemos pensar en la contracción de un músculo, porque estamos en la unión neuromuscular, entra el calcio hace que esa vesícula migre hacia el exterior, se abra y vierta la acetilcolina en el espacio sináptico. Y esa liberación controlaba la entrada de colina. Bueno, una vez que tenemos la acetilcolina en el espacio sináptico, esa acetilcolina lo que va a hacer es activar unos receptores en la placa, perdón, en la fibra muscular. Esos receptores se llaman receptores nicotínicos postsinápticos porque están después de la sinapsis. Acordaros, esto es la sinapsis. Todo lo que ocurra por aquí arriba es presináptico, todo lo de aquí abajo es postsináptico. Bueno, pues la acetilcolina abre estos receptores, que son receptores de sodio y potasio. Entra sodio, sale potasio. Acordaros que para que se excite una membrana y transmita un impulso nervioso, en este caso en la célula muscular, debe de haber más cargas positivas dentro que fuera. Si entra sodio y sale potasio diréis, bueno, pues unas que entran por las que salen, pero no. Por la corriente de sodio es mucho más rápida, con lo cual al final sí que hay un exceso de cargas positivas en el interior de la membrana, por lo tanto existe lo que se llama un potencial de placa terminal, y eso da lugar a un potencial de acción, y el potencial de acción da lugar a una contracción muscular. Así se produce la contracción muscular. Una vez que la acetilcolina realiza su acción, se degrada en la acetilcolinesterasa, como comenté el otro día en la transmisión colinérgica, y además hay unos receptores presinápticos. Esto es ligeramente no es muy distinto a lo que vimos con las neuronas, por ejemplo, adrenérgicas, que los receptores presinápticos inhibían la liberación de la noradrenalina. Ahora en esa transmisión en la placa motora los receptores presinápticos aumentan la liberación de acetilcolina. Bien, pues esto es cómo se transmite el impulso nervioso de la neurona al músculo. Y ahora lo que vamos a ver nosotros es cómo bloquear eso. Porque vamos a hablar de los bloqueantes neuromusculares. ¿Para qué se utilizan? ¿Para qué queremos nosotros bloquear la contracción de un músculo? Pues se utilizan mediante administración intravenosa para complementar a los anestésicos y provocar una relajación muscular que haga mucho más fácil la cirugía. Los anestésicos también tienen ciertas propiedades relajantes musculares, pero de esta manera no tenemos que dar tanta dosis de anestésico porque la relajación muscular, digamos que la confiamos al bloqueante. Con lo cual, mucho mejor, porque los anestésicos ya sabéis que son fármacos muy complicados de manejar, ahora lo veremos, pero con depresión cardiorrespiratoria. Tenemos dos tipos de bloqueantes neuromusculares, no despolarizantes y despolarizantes. Los primeros, los no despolarizantes, son fáciles de explicar. En realidad esto viene de un veneno que usaban los indios del Amazonas para cazar, que se llama curare, que es un cocimiento de plantas. Los indios impregnaban las pequeñas flechitas que lanzaban con la cerbatana. En realidad, de ese cocimiento de plantas, de ese curare, el único compuesto activo es la tubocurarina. Y de esa tubocurarina han salido todos los fármacos bloqueantes no despolarizantes que tenemos ahora en la industria farmacéutica. Estos bloqueantes no despolarizantes son antagonistas competitivos de receptores colinérgicos nicotínicos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el fármaco no tiene mucho secreto. Se planta encima del receptor nicotínico, lo bloquea, no se puede abrir, por lo tanto no hay potencial de acción y por lo tanto se produce la relajación muscular. Ya está, no tiene más. Lo usaban los indios para cazar,
Diréis, bueno, ¿y cómo se comía luego el animal lleno de veneno? Porque no se absorbe por vía oral, con lo cual cansaban al animal, el animal no moría. No moría porque lo que se produce es una relajación muscular completa, el animal quedaba paralizado. Llegaba el indio, lo mataba y se lo podían comer porque ese curare, esa tubocurarina, no se absorbía después por vía oral. Ahora obviamente no se da tubocurarina, se dan lo que se llaman paquicurares, que son fármacos parecidos, digamos derivados, diseñados por la industria farmacéutica y normalmente tienen bastante menos intensidad de acción. Tenemos algunos como por ejemplo el mibacurio, que tiene una duración muy breve, el atracurio una duración intermedia, el pancuronio ya es una duración prolongada. Pero por ejemplo, si vierais aquí en el gráfico, veis el atacurio, uh, tiene un efecto, aunque es de duración intermedia, tiene un efecto todavía mucho más corto que la propia tubocurarina. Algunas veces producen eritema en el lugar de la inyección porque son fármacos que aumentan la liberación de histamina, este mediador de las alergias y de muchas otras cosas, pero que produce un aumento de flujo sanguíneo en el lugar. Y tristemente también son famosos los bloqueantes neuromusculares porque forman parte de la inyección letal, que es una manera de ejecutar a los presos que hay en Estados Unidos, en algunos estados, donde está aprobada la pena de muerte, en casi todos, por cierto. La inyección letal tiene tres componentes principales. Este bloqueante neuromuscular, que puede ser o bien vancuronio, que es el de actividad más larga, o incluso tubocurarina directamente. Un anestésico, que es tiopental, que ya no se utiliza porque tiene muchísimos problemas de reacciones adversas. Aquí obviamente las reacciones adversas no son una preocupación. Es un barbitúrico de duración ultra corta y al preso se le mata con un paro cardíaco producido por una inyección de cloruro de potasio. Problema que ocurre en muchas ocasiones, este anestésico es de duración ultra corta, con lo cual muchas veces, o por lo menos así se dice, el anestésico ha dejado de hacer efecto antes de que ocurra todo lo demás, con lo cual es más cruel todavía. ¿Para qué queremos un bloqueante neuromuscular? Pues el paciente no lo quiere para nada. Esto es un poco una concesión a la gente que está mirando. Evitas que el paciente uh, se agite o se mueva, incluso si está despierto. Repito que algunas veces este tiopental se ha eliminado antes de que el cloruro potásico pueda hacer su efecto y el paciente no puede reaccionar porque está completamente paralizado, no inconsciente, sino paralizado y no es capaz de expresarlo. En fin. Vamos con el segundo grupo, los bloqueantes despolarizantes. Esto en principio es una contradicción, porque hemos dicho que la despolarización lleva a una contracción muscular. ¿Cómo puede haber bloqueantes despolarizantes? Bueno, vamos a explicarlo. Estos bloqueantes despolarizantes, efectivamente, en principio, abren el receptor nicotínico, con lo cual entra mucho sodio y se produce la despolarización y una contracción muscular inicial, una fasciculación en verdad. Fasciculación es una contracción muscular muy intensa que puede llegar a ser dolorosa. Pero, ¿qué ocurre? Esto sigue abierto. Los canales iónicos, para que funcionen, tienen que pasar por un estado de reposo. Se abren, se produce la despolarización, reposan, se pueden volver a abrir. Si eso no reposa, si eso no se cierra y sigue abierto, se va a bloquear. Y esta es la manera que tienen estos bloqueantes de impedir la contracción muscular. No dejan pasar al canal en estado de reposo, con lo cual el canal queda inutilizado, no entra más sodio y por lo tanto no hay despolarización, no hay potencia de acción y no hay contracción muscular. Así funcionan. Aquí no tenemos muchos. Básicamente se utiliza la mayoría de las ocasiones succinilcolina, a la cual también se llama suxametonio, y algunas veces un fármaco parecido que se llama decametonio. ¿De acuerdo? Pero la mayoría de las veces succinilcolina. Es un fármaco de instauración y duración ultracorta. ¿Qué significa eso? Que tarda muy poquito en hacer efecto y tarda muy poquito en que ese efecto se pase. ¿Por qué? Porque se metaboliza muy rápidamente por una enzima que precisamente entra en el plasma. Es decir, como está entrando el fármaco en vena, se está degradando por una colinesterasa plasmática. ¿Efectos adversos? Pues es que hay gente que tiene una mutación en esa colinesterasa y no funciona demasiado bien, con lo cual los efectos farmacológicos del fármaco se van a ver exacerbados porque no se degrada bien en el plasma. Y ahí podemos tener, por ejemplo, en estas personas apnea
o dificultades respiratorias por este exagerado bloqueo neuromuscular. Esas fasciculaciones que he comentado pueden llegar a ser dolorosas. Hay personas que genéticamente están predispuestas a desarrollar un síndrome que se llama hipertermia maligna, en el cual hay un aumento muy grande de la temperatura. Empieza por una liberación descontrolada de calcio del retículo sarcoplásmico. Esto se trata con oxígeno, se trata con enfriando al paciente, porque pueden subir hasta 1 grado cada 5 minutos, y con dantroleno, que es un fármaco que evita esa salida del calcio del retículo sarcoplásmico. Incluso algunas veces se puede producir hiperpotasemia en ciertas lesiones, por ejemplo en pacientes que se han ingresado por un trauma, la típica caída de moto, en la cual vas arrastrando por el asfalto y pierdes muchísima piel. Además de piel, estás perdiendo terminaciones nerviosas que estaban en esos músculos. El organismo responde creando muchísimos receptores por toda la superficie adyacente a esa lesión. Como hay tantos receptores, cuando ese paciente lo van a operar porque se ha roto el fémur y le ponen succinilcolina, ¿qué ocurre? La succinilcolina, en principio, como hemos mostrado ahí, abre el canal. Como abre el canal y hay tantísimos receptores, sale mucho potasio al exterior, al plasma. De ahí la hiperpotasemia. Y eso es complicado porque el potasio puede tener efectos sobre la contractilidad cardíaca. Y no queremos tener un efecto indeseado sobre la contractilidad cardíaca en medio de una operación. En fin, estos son algunos efectos adversos de la succinilcolina. Repito, el fármaco con mucho más utilizado como bloqueante neuromuscular. No es un anestésico, repito, no te va a producir una pérdida de conciencia, simplemente va a producir una relajación intensa muscular. Bien, vamos con los anestésicos generales. Estos sí van a producir una pérdida de conciencia y de reactividad a estímulos dolorosos. Es reversible, obviamente. Cuando se quita el anestésico, vuelve esa capacidad de sentir el dolor. Y son fármacos que afectan al sistema nervioso central. La anestesia es de anteayer. No de anteayer, pero bueno, de hace 200 años. Imaginaros lo que han sido miles de años de medicina sin anestesia. Se descubrió en el año 1800 por Davy, que descubrió el óxido nitroso, luego explicaremos un poco. Esto inmediatamente no se puso a funcionar, tardó mucho. A mediados del siglo XIX todavía no estaba instaurado. Lo que se tenía era esto, una mascarilla sobre la que se iban dejando caer gotitas de éter. Muy peligroso, por cierto. No sabes nunca, cuando lo usamos en el laboratorio con ratas, muy peligroso para la rata. De hecho, intentaron usarlo el éter para las parturientas, ¿vale? Para dar anestesia en el parto. Y esto se echó encima a la comunidad científica porque había un componente religioso grande, en fin. Dios ha querido que la mujer sufra en el parto, ¿cómo vamos nosotros a ese tipo de cosas? Hasta que la reina Victoria de Inglaterra dijo que ella no paría más si no era con anestesia, así que se acabó la polémica y a partir de entonces se empezó a dar éter a algunas pacientes. En anestesia se usa normalmente una secuencia de fármacos, no es anestesia con un fármaco solo, casi nunca, es una secuencia de fármacos. Y esa secuencia de fármacos van consiguiendo objetivos poco a poco, de manera, pues eso, secuencial. Lo primero es una analgesia, no se siente dolor, se pierden los reflejos, amnesia, normalmente no te acuerdas de lo que está pasando, relajación del músculo esquelético, para poder operar, cuanto más relajado esté el músculo para poder intubar también, mucho mejor. Y al final ya la pérdida de conciencia. Estas fases no se ven así como las estoy explicando. Cuando se administraba éter sí, porque es un fármaco que sí que tiene todas las fases muy diferenciadas. Pero ahora mismo con la combinación de fármacos que se utiliza, esto no se ve así. Efectos adversos de la anestesia. Bueno, están bastante claros en la gráfica, sobre todo dos: depresión respiratoria, depresión cardiovascular. Depresión respiratoria, aquí tenéis a unos cuantos de anestésicos inhalados en este caso. Vemos cómo se deprime el centro respiratorio, con lo cual la presión del CO2 aumenta. Cuanto más concentrado esté el anestésico, aquí está la concentración anestésica, ahora lo veremos lo que es un MAC, que es lo que mide la concentración de un anestésico inhalado. A más concentración del anestésico, más CO2 y menos volumen expirado por minuto, con lo cual hay una depresión respiratoria. A más concentración del anestésico, la presión arterial baja muchísimo.
de presión cardiovascular y también baja el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es un poquito más complejo, ¿vale? Hay fármacos que no lo afectan demasiado, por ejemplo el isoflurano, por ejemplo el desflurano, no afectan demasiado el gasto cardíaco, otros clásicos como el alotano sí. ¿De acuerdo? Efecto adverso principal de los anestésicos generales de presión cardiorrespiratoria. Las fases de la anestesia, una vez que damos el fármaco, se pueden dividir en 4. Analgesia, la fase 1. Fase 2 es excitación. Parece paradójico, pero es que aumentan los reflejos. Sobre todo lo peligroso del reflejo tusígeno y el reflejo de la deglución. Y ahí es complicado, cuando el paciente puede tragar vómito, y eso es muy complicado. Pero enseguida se pasa a la fase 3, en la cual la respiración se hace más profunda, se alcanza una relajación muscular y esto se llama anestesia quirúrgica, porque en la fase 3 es donde se produce la anestesia, perdón, la cirugía. Si siguiéramos dando fármaco, deprimimos completamente el sistema respiratorio cardiovascular y se llegaría a la muerte por el cese de estas funciones. Estas fases de la anestesia no se conocían hasta la Primera Guerra Mundial. Se estaba dando a la gente éter, básicamente, algún otro anestésico, pero básicamente éter. Imaginaros que, en fin, no había ningún control, no existían los anestesistas, no se sabía cuándo empezar a operar, cuándo no, era todo basado en la práctica, hasta que llegó este hombre, el doctor Gödel. De hecho, las fases se llaman fases de Gödel. Era un médico del ejército americano que se fijó que mirando el tamaño de la pupila del paciente se podía saber en qué fase estaba. No eran estas 4 fases en principio, pero bueno, se podía saber cuándo empezar a operar con ciertas garantías. A este hombre lo que hicieron, le dieron una moto, iba por todos los hospitales de campaña del frente en Francia enseñando su gráfico para que los cirujanos supieran exactamente cuándo empezar a operar. Anestésicos generales de 2 tipos: anestésicos inhalatorios y anestésicos intravenosos. Los inhalatorios son gases, obviamente, y normalmente se usan para el mantenimiento. ¿Por qué? Porque es muy fácil de bajar o aumentar la concentración de anestésico. Simplemente es una válvula de presión. Metes más gas o metes menos gas. La inducción, es decir, el entrar al paciente en la inconsciencia, se deja normalmente para los anestésicos intravenosos. Lo que os comentaba anteriormente, la profundidad de la anestesia inhalada se mide en unidades MAC, Minimum Alveolar Concentration en inglés o concentración alveolar mínima en español. Esta concentración alveolar mínima es la concentración de anestésico capaz de inhibir la respuesta motora a un estímulo doloroso en un 50% de los casos. Es decir, que un 50% de los pacientes no respondan a un estímulo que es doloroso estándar, pues eso es un MAC. Vamos a explicar un par de factores importantes en los anestésicos inhalatorios. Son factores que determinan la velocidad de inducción y de recuperación, es decir, la velocidad que tarda en hacer efecto el anestésico y la velocidad que tarda el organismo en despejarse, digamos, en librarse de los efectos de ese anestésico. Obviamente es muy importante la farmacocinética del anestésico. Y 2 cosas dentro de la farmacocinética: cómo de soluble es ese fármaco en sangre y cómo es de soluble en los tejidos. Cuando alguien está respirando anestésico, parte de ese anestésico se solubiliza en sangre. Esa parte que se solubiliza en sangre es la que no va a hacer efecto. ¿Qué va a hacer efecto? Las burbujas que no se solubilizan y son capaces de alcanzar el sistema nervioso central. Burbujas de gas, repito, que no se solubilizan en sangre. Así que este coeficiente de partición, un coeficiente sangre-aire, lo tenemos para medir cómo de soluble es el anestésico. Cuanto más bajo sea ese coeficiente, mejor. ¿Por qué? Porque va a haber más anestésico en aire que en sangre y por lo tanto más fácil tienen las burbujas llegar al sistema nervioso central, más rápido van a provocar la inconsciencia. En los tejidos, si tú has respirado anestésico general, pero ese fármaco tiene mucha querencia por el tejido, es decir, es muy soluble en la grasa, vas a tener una buena resaca, vas a tardar bastante tiempo en liberarte de ese anestésico. Así que aquí, en el coeficiente de partición tejido-sangre, cuanto más bajo, también mejor, porque más fármaco habrá en sangre comparado con el fármaco que hay en tejido, con lo cual más rápido se eliminará. Así que en general, cuanto más bajos sean los coeficientes de partición en la sangre y en el tejido, mucho mejor.
Cuanto más bajo sea la solubilidad del fármaco en sangre y en tejido, mejor. Otros factores ya no dependen del fármaco, dependen del paciente. La velocidad de ventilación alveolar, es decir, lo rápido que estés respirando tú ese gas, obviamente, y el gasto cardíaco también. Y aquí tampoco me voy a meter porque repito que es bastante complejo, igual que veíamos en las reacciones adversas. Pero bueno, que sepáis que es un factor fisiológico que afecta a la velocidad de inducción y de recuperación del anestésico inhalado. Vamos a hablar de algunos. Lo vamos a hacer así, en resumen, en una tabla. El clásico anestésico inhalado que se utilizó durante muchísimos años era el alotano. ¿Problemas del alotano? Pues unos cuantos. Primero, los coeficientes de partición son altos, con lo cual tarda en hacer efecto, tarda el paciente en liberarse de ese efecto. Problema de reacciones adversas. Tiene hepatotoxicidad, que no es muy frecuente, pero es bastante grave. Baja muchísimo el gasto cardíaco. Y además aumenta la sensibilidad del paciente a las catecolaminas para producir arritmias. Catecolaminas me refiero a dopamina, adrenalina, que se utilizan algunas veces en terapéutica durante la operación. Y algunas veces ese alotano, digamos que hace al paciente más sensible a la capacidad de esas catecolaminas de activar el ritmo cardíaco. No queremos tener una arritmia en medio de una operación. Sí que, por otra parte, es muy buen relajante muscular. Pero en fin, con todos estos problemas, el alotano se ha sustituido por el que más se utiliza actualmente, que es el isoflurano, con unos coeficientes mucho menores que el alotano, coeficiente de partición me refiero, por lo cual mejor velocidad de inducción y de recuperación, mantiene el gasto cardíaco, mejor, no tiene toxicidad hepática, mejor, también es muy buen relajante muscular, con lo cual todos son ventajas, se utiliza, de hecho ha sustituido al alotano. Hay dos muy parecidos, desflurano y sevoflurano, que se utilizan en cirugía ambulatoria, es decir, cirugías pequeñas en la cual el paciente no tiene que estar mucho tiempo anestesiado. ¿Por qué? Porque tienen los dos una inducción y una recuperación extra rápidas, muy rápidas. La única diferencia es que el desflurano puede ser irritante respiratorio, con lo cual al paciente le pueden quedar molestias luego, después de la anestesia. El sevoflurano no es irritante. Después tenemos el óxido nitroso. El óxido nitroso aquí en España, por ejemplo, no se utiliza tanto, pero en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, se utiliza muchísimo, sobre todo en cirugía odontológica por los dentistas. Tiene unos coeficientes muy bajos, no es un gran anestésico, pero normalmente ahí lo que queremos en el dentista es mucha analgesia. Es lo que se llama algunas veces gas de la risa, se ha llamado, porque provoca a concentraciones mucho más altas, obviamente, de las que se dan en anestesia o en analgesia, provoca una risa incontenible. Efectos adversos no parece que tenga, bastante inocuo, excepto a largo plazo y en mujeres. ¿En mujeres por qué? Porque en mujeres embarazadas o que quieren quedarse embarazadas, porque puede tener efectos sobre el ADN. Cuando hablo de efectos sobre el ADN, cuanto más rápido se dividan las células y más mitosis haya, más efecto va a tener negativo. ¿Dónde ocurre eso? En el feto, que están produciéndose mitosis y división celular completamente todo el rato, muy rápidamente. Por ejemplo, esto es un estudio del año 95, que es un estudio clásico, en el cual pues nada menos que 7.000 enfermeras en Estados Unidos se incluyeron, enfermeras digamos en edad fértil, y se vio que el riesgo de aborto de las enfermeras que estaban expuestas a óxido nitroso era muchísimo mayor, más de 2 veces, comparado con chicas de esa misma edad que no trabajan en consultas dentales, es decir, que no están expuestas a ese óxido nitroso. Hay otra cosa que se está poniendo de moda ahora, por si lo veis por ahí. No ha llegado a España todavía, que yo sepa, pero vosotros igual sabéis de otra cosa. El óxido nitroso en forma de globo. Se inhala y produce este ataque de risa incontrolable. Si metéis en YouTube óxido nitroso, risa, podéis ver algún vídeo porque el ataque de risa incontrolable suena guay, pero cuando se ve ya no suena tan bien, ¿vale? A veces es un poco, da un poquito de miedo. Pero hay fiestas por ahí en las cuales, sobre todo, repito, en Inglaterra y en los festivales, Benicassim y todo eso, pues más que nada porque está lleno de ingleses. Y reparten los globitos esos de óxido nitroso. Cuidado, bueno, si queréis lo veis en el YouTube y veis un poco lo que produce. Hasta hay anestésicos inhalatorios.
Y por acabar, vamos a hablar de los anestésicos intravenosos. Anestésicos intravenosos tienen ventajas e inconvenientes respecto a los inhalatorios. Ventajas, eh, hacen efecto mucho más rápido y la duración es más corta, con lo cual para ciertas cirugías mejor. No se necesita un equipo complicado, para un anestésico inhalatorio sí, obviamente, pero un anestésico, digamos, inyectable no necesitas nada, un gotero. Y la intubación es mucho más fácil, no tienes la máscara de gas encima. Problemas. Controlar el grado de anestesia, digamos, a la larga es más complicado, es mucho más fácil en la anestesia inhalada porque es simplemente regular la presión del gas. Y se eliminan normalmente más lentamente que lo de las inhalados. La anestesia inhalada es más fácilmente eliminada. Hay varias técnicas de anestesia inyectable, no me voy a meter mucho porque esto ya no sería farmacología, pero que sepáis que digamos que hay tres maneras principales de administrar el fármaco intravenoso anestésico. Una dosis única, cuando queramos dar una inducción anestésica y después mantener esa anestesia con un gas, o bien para un procedimiento muy corto. Una dosis única que después, digamos, hay unas siguientes dosis de recuerdo más pequeñas, un 25 o un 50% de la dosis inicial, pero no es un gotero, no es una infusión. Es decir, tienes una dosis de carga para dar esa inducción y después se mantiene con dosis bolus adicionales. Y después también algunos fármacos, porque no todos lo soportan, pero hay algunos que los puedes dar por infusión continua. Es decir, pues un gotero donde le va cayendo el anestésico poco a poco. Y ahí ya tenemos una dosificación por velocidad, por peso del paciente obviamente, miligramos o microgramos de fármaco por kilo de paciente y por minuto, porque hay una velocidad de entrada en sangre. ¿Quiénes son los anestésicos intravenosos? Bueno, pues podemos ver estos tres, sobre todo, que los pongo juntos, esta llave, porque se utilizan mucho, de manera combinada, los tres. Midazolam es una benzodiazepina, todo lo que acabe en am es sospechoso de ser benzodiazepina, ¿vale? Como diazepam, alprazolam, todo esto. El midazolam es una benzodiazepina bastante más potente que el diazepam y que el alprazolam. Tiene una inducción y una recuperación muy rápidas, no tiene problemas respiratorios ni cardiovasculares y se utiliza sobre todo para la inducción, para la preanestesia, es decir, para tener al paciente justo en un estado perfecto, ya justo en la frontera de la inconsciencia, para darle después el anestésico y no tener que dar tanto anestésico. Porque esto ya digo, no hay problema en principio, no hay tanto problema como con un anestésico. No es analgésico, ¿eh? La analgesia, que es otro objetivo principal de las técnicas anestésicas, la analgesia se consigue con los opioides. Alfentanilo, remifentanilo o fentanilo. También de inducción rápida, recuperación rápida, sobre todo el remifentanilo es rapidísimo. Estos ya sí tienen más problemas de depresión respiratoria y también rigidez muscular. No queremos eso. Las dosis obviamente son mucho mayores de las que se dan en analgesia, en analgesia. Y digamos la estrella de los tres es el propofol. Propofol, si os acordáis, era a lo que estaba enganchando Michael Jackson para dormir. O sea, el tío se estaba durmiendo eh, con un anestésico general todos los días. Murió de sobredosis de propofol, obviamente. La inducción es inmediata, es inmediata, tal como entra el propofol en sangre, está entrando y el paciente está cayendo. La recuperación es muy rápida, tiene depresión respiratoria cardiovascular y es muy importante, este fármaco sí que permite darlo por infusión, con lo cual no solamente es útil en la inducción, sino también en el mantenimiento. No tiene tampoco analgesia. Pero si veis un poco, estos tres fármacos se complementan entre sí. ¿Vale? Cosas que no tienen uno, sí lo tienen otro. Así que por eso es una combinación que se utiliza bastante en anestesia. Otras alternativas, etomidato, muy parecido al propofol, rápida inducción, rápida recuperación, con la ventaja de que no tiene tanta depresión respiratoria cardiovascular. Es decir, si lo damos a dosis alta, todos los anestésicos van a tener depresión respiratoria y cardiovascular, pero las dosis terapéuticas no. Y también vale para mantenimiento. Y finalmente tenemos ketamina. La ketamina tiene una inducción y recuperación intermedia, no destaca por ahí, destaca por esto, porque no tiene depresión respiratoria en absoluto. Con lo cual se puede dar a pacientes, digamos, un poco más sensibles, por ejemplo, niños. Repito, en España tampoco se utiliza tantísimo, pero en Estados Unidos muchísimo. En el dentista, en trauma, niño que le van a colocar
un brazo que se lo ha roto, la ketamina se utiliza mucho. Problema de la ketamina, reacciones adversas psicotomiméticas. Reacciones adversas psicotomiméticas, por entendernos, alucinaciones. ¿De acuerdo? Es buen analgésico, es hipnótico, produce la inconsciencia y amnésico, con lo cual son todo ventajas a excepción de las RAM psicotomiméticas. Surgery. Yeah, I know. How did it go? I didn't feel anything. Yeah. I feel fine. Kind of felt good, didn't it? Is this real life? Yeah, this is real life. Okay, now I have 2 fingers. Good. 4 fingers. 4 fingers. No, don't put that in. Don't put it in your mouth. Okay. You feel good? I can't see anything. Yes, you can. Stay in your seat. I don't feel tired. You don't? No? Do I have stitches? Uh-huh. Do I have stitches Yes. on my teeth? Yeah, don't touch it. Don't. Why can't I touch it? Because it'll mess up the stitches. You have 4 eyes. Yeah. I feel funny. Why is this happening to me? It's okay, bud. It's just from the medicine. Okay? Is this going to be forever? No. No, it won't be forever. Oh. Bien, y hasta aquí el tema de bloqueantes y neuromusculares y anestésicos.